Bueno, el presidente identificó bien cuáles son las necesidades que en este momento se contemplan de tiempo para poder finalizar el proceso de desescalada. Digo de momento porque siempre depende de la evolución de la crisis sanitaria y de la evolución del virus. Y en ese sentido, pues bueno, cuando uno llega al Parlamento tiene que negociar dentro de la normalidad democrática, escuchar al resto de grupos y bueno, es una situación extraordinaria y bueno, está obligando a todos los grupos a posicionarse y lo que parece es que el instrumento más útil para esta ocasión es el de la fórmula de nuevo repetida de por 15 días. Es algo que entra dentro de lo normal. Hay que pensar que habrá otra después. Bueno, como dijo el presidente, asesorado por los científicos, que son los que están en última instancia tomando las decisiones del ritmo y de las fases que van viniendo, parece que es lo probable. Insisto, todo esto siempre con menos certezas de las que nos gustaría. Estamos hablando de una crisis sanitaria que refiere a un virus que es desconocido para el conjunto de la población, para la sociedad, pero especialmente también es desconocido para la comunidad científica, que es la que más información tiene, lo que nos facilita más garantías, pero aún así todo depende de la evolución de este virus y esa evolución depende asimismo de la responsabilidad de la ciudadanía y de que se vayan cumpliendo las diferentes medidas sanitarias. Si todo va bien, dijo el presidente, lo que hemos acordado en el Gobierno a partir de esos indicadores sanitarios es que en principio a finales de junio se podría llegar a lo que se ha definido como nueva normalidad. Hace 2 semanas, en la anterior prórroga, le costó mucho al Gobierno. Prácticamente a las 9 de la noche del día anterior conocimos el pacto con Ciudadanos, a la mañana siguiente con el PNV. Hoy se ha conocido un poco antes, pero sabemos que siguen las negociaciones. Le está costando al Gobierno ahora buscar aliados, ¿no? Cada vez le cuesta más. Bueno, vivimos una situación extraordinaria por el virus. En otros países, en otros contextos, quizás nos hubiera gustado que fuera de otra manera, en el sentido de que ante una situación extraordinaria debería haber un grado mucho más alto de consenso ante un mecanismo que está funcionando, porque el estado de alarma, las medidas de confinamiento, incluso el proceso de desescalada, está funcionando, está demostrando cómo se aplana la curva y esto es el mejor mecanismo que tenemos hasta que se pueda encontrar una vacuna. Por lo tanto, para proteger a nuestro sistema público de salud, para proteger a nuestros mayores, para proteger al conjunto de la población, este es el mecanismo. Uno pensaría que sería más fácil encontrar los acuerdos, pero bueno, hemos visto cómo está la derecha radicalizada de PP y de Vox, eso enturbia mucho la situación en el Congreso, en la política, como estamos viendo desgraciadamente las últimas semanas, y hace pues que bueno, la aritmética de la política, que siempre está ahí, pues haya que esforzarse al máximo, pero dentro de la normalidad yo creo que se están consiguiendo los objetivos que al final son poder disponer de ese mecanismo que funciona el tiempo necesario para que podamos ir pasando de fase sin, digamos, empeorar la situación. Habla usted de la actitud de Vox o del Partido Popular, pero vaya, la misma se mantiene hasta ahora, al menos en lo que hemos escuchado hace un momento. Marta Vilalta en Catalunya Radio insistía en que Esquerra está en el no, o sea que Esquerra también está un poco en la misma posición. Sí, y estos son socios de investidura. Hay más partidos en la misma posición, efectivamente. Lo que sucede es que cada uno tiene sus razones. Yo no quiero entrar en cuáles son las razones de uno y de otro, simplemente manifiesto que desde mi punto de vista, como miembro del Gobierno, yo creo que también, especialmente como ciudadano que está comprobando cómo las medidas funcionan, lo lógico sería obtener consensos mucho más amplios y nos está costando. Nos está costando y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que se pueda poder ir fase a fase, punto a punto en función de lo que recomiendan los científicos. Es que es así, es que estamos ante una situación en la que esto es lo lógico e incluso va más allá de los partidos, es transversal, tiene que ver con la salud humana, tiene que ver con un virus que nos afecta a todos por igual. Bueno, cada partido tiene su criterio, hay que respetarlo, pero insisto, a mí me hubiera gustado que tuviéramos una forma de verlo más cohesionada porque, bueno, esto no me parece que sea un elemento que tenga que estar en la disputa política como otras muchas cosas que tienen un carácter mucho más ideológico. Esquerra Republicana ha emitido hace unos escasos momentos un comunicado en el que dice que ustedes han elegido finalmente a Ciudadanos. No sé cómo entiende esta posición. Y si le preocupa de cara al futuro. Yo entiendo que estamos entre una situación excepcional en la que cada 15 días estamos tratando de recabar apoyos, en la que cada partido juega sus piezas y tiene sus propios criterios que hay que respetar, pero es una situación excepcional. Yo creo que cuando podamos pasar de la fase a la nueva normalidad y volvamos a tener un discurrir
regular de las cuestiones del Parlamento y volvamos a hablar de elementos de recuperación económica y volvamos a hablar de qué queremos que sea España para las próximas décadas, lo lógico es que podamos seguir basándonos siempre en los apoyos que dieron lugar a este gobierno de coalición, a esa investidura, porque al fin y al cabo eso es un proyecto político que, aunque encuentre dificultades en el día a día, y es normal, es la política, plantea un proyecto de país muy claro y muy nítido en el que a mí, yo al menos me siento lógicamente reconocido. ¿Unidas Podemos se siente cómodo pactando por 2 veces con Ciudadanos? Yo no tengo ningún problema con pactar con Ciudadanos, de hecho no tengo ningún problema con pactar con ningún partido político, porque lo importante siempre es el contenido. Yo estoy convencido de que con Ciudadanos, igual que con otros partidos de derecha, podemos coincidir en aspectos que van más allá de la izquierda y la derecha, como puede ser en este caso las medidas de salud necesarias y de reconfinamiento necesarias para superar una crisis de estas características. Ningún problema. Yo creo que la política es pragmática y que sobre todo tenemos que buscar puntos de consenso, puntos de acuerdo, puede ser con Ciudadanos, puede ser con otros partidos y lo lógico es naturalmente que estemos de acuerdo en el contenido y ahora estamos de acuerdo en el contenido. La pregunta es, ¿hace falta el estado de alarma para garantizar que las medidas de confinamiento que están funcionando puedan proseguir el tiempo necesario? Sí, pues entonces bienvenidos sean los acuerdos. ¿Se ve usted negociando con Ciudadanos, por ejemplo, en un tiempo unos presupuestos? Pues siempre dependerá de lo que opina Ciudadanos sobre esos presupuestos en concreto. Nosotros tenemos desde Unidas Podemos, Izquierda Unida, nuestra propia visión de lo que es necesario en este momento y es verdad que nosotros estamos encontrándonos cada vez más cerca de un pensamiento que está teniendo un amplio consenso en toda Europa y es la necesidad de hacer programas de estímulo fiscal para recuperar la economía. El impacto de las medidas de confinamiento necesarias sobre la economía va a ser brutal y hace falta una respuesta nacional e internacional a la altura de las circunstancias y por eso llegamos a la paradoja de que nos hemos encontrado en el Parlamento Europeo, Ciudadanos, Partido Socialista, Unidas Podemos, Izquierda Unida, nos hemos encontrado todos votando a favor de esta línea. Por lo tanto, no sería normal porque sencillamente estamos viviendo un tiempo extraordinario y nuestro país necesita encontrar acuerdos. Pero evidentemente tenemos que llegar a esa fase y ver qué opina cada actor de cada punto en concreto de los posibles presupuestos, pero eso sería anticiparse demasiado. Una cosa ya para acabar esto de los contactos con Esquerra y con Ciudadanos. Esquerra ha insistido estos días en que es necesario recuperar esa mesa de diálogo Gobierno-Generalitat. ¿Usted cree que es un buen momento para rescatarla? Bueno, yo creo que es una mesa que va a servir y que es útil para resolver problemas en nuestro país. Lo que ocurre es que ahora mismo tenemos una emergencia sanitaria, ahora mismo tenemos lo que hemos presenciado en los últimos meses, un virus nuevo, desconocido, con el que la población no está inmunizada, cuyo riesgo no es solo el hacer que mucha gente esté falleciendo, que los está matando, sino sencillamente el desborde del sistema público de salud y por lo tanto hace falta una serie de medidas urgentes que son extraordinarias, nunca se habían dado en nuestro país con esta intensidad, con esta dimensión y esto lógicamente lo cubre todo, pero el resto de medidas no dejan de ser necesarias, la mesa de diálogo, programas sociales, programas económicos, todo eso tiene que ir acompañando porque el mundo no se para, aunque estas medidas de confinamiento estén activas. O sea, ¿cree usted que ahora habría que reactivarla, que hubiera una reunión como las previstas? Bueno, yo creo que la mesa de diálogo habla de un problema que tenemos en nuestro país, que es un problema territorial, es un problema de una parte de la población de nuestro país, la población en Cataluña, que esa parte, una parte probablemente el 50%, nunca se sabe, depende de las elecciones y cómo sean los indicadores, pero esa parte quiere ser independiente, quiere independizarse y nosotros apostamos por el diálogo, por la negociación y eso obviamente necesita su cauce, su canal. La mesa de diálogo es un instrumento necesario y además útil, porque todo lo demás sería conflicto, confrontación y eso no lleva nunca a nada bueno. Por lo tanto, ese instrumento, la mesa de diálogo, es necesario. En lo que podemos discutir es
cuándo se puede poner en marcha. Y como decía, pues evidentemente no se ha puesto hasta ahora en marcha porque tenemos algo que nos sobrepasa a todos, que es la crisis sanitaria. Vamos a hablar del CIS, que se ha conocido hoy, el barómetro del CIS del mes de mayo, que da esa distancia de 11 puntos entre PSOE y Partido Popular, da un ligero descenso para Unidas Podemos. Sabe que, bueno, actualmente sufre de cierto descrédito y muchas críticas cuando se publica el barómetro del CIS. ¿Qué opinión le merece a usted este estudio? Bueno, el CIS siempre ha sido una institución referente y lo sigue siendo en nuestro país. Está formada por profesionales que hacen los mejores estudios demoscópicos en nuestro país, la mejor materia bruta para estudiar lo que pasa en nuestro país en cada momento. Pero estamos en un momento en el que no hay elecciones, estamos en un momento en el que preguntar por el comportamiento electoral pues siempre tiene que ir acompañado de unas enormes dosis de prudencia. Yo lo tomaría como eso, hay que estudiar las preguntas, los elementos, digamos, más concretos que nos pueden arrojar algo de luz sobre lo que está pasando, pero la situación es tan extraordinaria, estamos tan lejos de unas elecciones, digamos, generales, que son sobre las que parece que se pregunta siempre en el CIS, que, bueno, yo creo que hay que tomarlo siempre con mucha prudencia y, desde luego, no dejarnos guiar por esos indicadores. Pero ¿no le preocupa, ya más allá incluso de las críticas políticas, sino de los propios profesionales, ¿no? que necesitan que los estudios del CIS tengan toda la credibilidad y sean fiables, que incluso la mayoría de estudiosos digan que ahora mismo es difícil trabajar con estos estudios? Sí, yo he manifestado ya en anteriores ocasiones que discrepaba de los cambios que se producen en la metodología, porque rompen series históricas que nos permiten hacer, a los que nos gusta, por ejemplo, las herramientas y las técnicas estadísticas, pues nos permiten hacer análisis longitudinales, es decir, series históricas y su tratamiento. Desgraciadamente, cuando se cambia de forma brusca una pregunta o cuando se cambia la metodología, dificulta el trabajo de los científicos sociales. Eso, pues, creo que es un perjuicio importante y que, evidentemente, si no existiera sería mejor para el conocimiento. Por cierto, que no sé si le molesta que le han quitado a usted de la valoración de los líderes nacionales. Bueno, la verdad que era un instrumento más para obtener información. Es una decisión que desconozco por qué se ha tomado. En algunos CIS también había desaparecido, luego volvía a aparecer. Insisto, los cambios de criterio metodológicos, pues desconozco cuáles son las causas de estas variaciones. Estamos estos días viviendo pues manifestaciones, las caceroladas, y especialmente estas últimas 24 horas se ha hablado mucho de los scratches que han sufrido algunos miembros del gobierno y se ha repetido delante de la casa del ministro de Transportes, del ministro Ábalos. ¿Qué opinión le merecen especialmente los scratches y después ya, si acaso, las protestas que estamos viendo? Bueno, yo creo que son dos elementos diferentes y tampoco sé si entraría dentro de la categoría de scratch. No voy a entrar en ese tipo de discusión, digamos, de orden semántico. Está claro que las protestas son legítimas. Las protestas sobre la situación política son legítimas. Vivimos en una democracia y todo el mundo debe poder manifestarse dentro, lógicamente, de los límites democráticos y dentro también de los límites establecidos por seguridad pública. Por eso estoy radicalmente en contra de todas esas manifestaciones que se han producido en barrios ricos, en barrios acomodados, de clase alta, en la que han salido incumpliendo las normas de seguridad, por lo tanto poniéndonos en peligro al conjunto de la población, porque además lo han hecho con una motivación ideológica profundamente perversa, que es anteponer los beneficios económicos de su clase social en particular por la salud pública del conjunto de la población. A mí eso me parece perverso, tanto en la forma, por incumplir las normas y por incumplir estas normas en concreto, porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de que se está trivializando de esa manera la importancia del virus, y en segundo lugar por el contenido específico, es decir, anteponer los beneficios económicos a la salud pública es una actitud absolutamente miserable, y eso es lo que está llenando de contenido esas manifestaciones, muchas veces promovidas por el Partido Popular, por Vox y por una derecha mediática que está señalando a determinadas personas, miembros del gobierno, como puede ser Ábalos, como puede ser Pablo Iglesias, o también científicos. Hemos visto cómo científicos en nuestro país han tenido que cerrar sus cuentas de Twitter porque han sido perseguidos, señalados primero y perseguidos por esa derecha mediática que ya no solo desconfía del gobierno, sino también de la ciencia. Creo que esto es muy perverso, es una deriva profundamente peligrosa que socava los cimientos de la democracia.
Por lo tanto, protestar está bien, es necesario, es democrático, es alimento de nuestra sociedad, pero lógicamente en una democracia hay límites y esos límites están establecidos en nuestra Constitución, en el ordenamiento jurídico, y también perdería un poco de sentido común. Poner en riesgo la vida de las personas por unos cuantos beneficios económicos, por mucho que les parezcan a esas personas, me parece un grave error. De todos modos, usted en alguna ocasión había dicho que los scratches a veces va con el sueldo. ¿A veces qué, perdón? Que va con el sueldo. Bueno, lógicamente nosotros tenemos una responsabilidad política en la que asumimos las consecuencias de nuestros actos. Es decir, yo voy por la calle y me encuentro con gente, bueno, en mi caso, al menos de momento y por suerte, la mayoría de las veces que me para la gente es para agradecerme o querer conversar de forma normal conmigo. Pero en estos últimos meses que nos hemos encontrado con una tensión muy profunda, con una derecha radicalizada que alimenta el odio y el rencor, también he tenido incidentes negativos. He estado en un supermercado comprando los pañales de mi hija recién nacidas y me han increpado diciendo que yo soy un asesino. Este tipo de circunstancias, pues evidentemente yo las tengo que aguantar, aunque me parecen que son síntomas muy peligrosos de la sociedad y de la deriva a la que nos está empujando una derecha que está primero criminalizando a los miembros del gobierno, criminalizando a la comunidad científica, caricaturizándonos a cada uno de nosotros y por lo tanto convirtiéndonos en blancos de quienes, lógicamente, por las razones que fueran, buscan un enemigo, buscan un adversario y, por lo tanto, esa deriva que ya hemos visto en experiencias anteriores como son, nos lleva pues, a periodistas como Fernández Dragó justificando un golpe de Estado, toreros incitando a un golpe de Estado, en fin, elementos que pueden parecer anecdóticos y que no dejan de ser sino síntomas de una estrategia perseguida por la derecha extrema en nuestro país y, lógicamente, pues algunos tenemos que aguantarlo, pero creo que son síntomas muy preocupantes y que cualquier demócrata debería tener una alarma puesta ya diciendo que hacia dónde vamos. Ministro, permítame una broma, ¿no? Que usted decía, me saludan mayoritariamente la gente felicitándome por el trabajo. ¿No se habrá encontrado mucha gente del sector del turismo últimamente? Porque estaban bastante molestos con usted por esas declaraciones en las que dijo que era un sector de bajo valor añadido. No sé si, como ha tenido que contarlo tanto y justificarlo tanto, si cree que se equivocó de alguna manera. Bueno, son dos cosas, ¿no? Por continuar la broma, la verdad que la mayoría de la gente que me encuentro me saluda afablemente y me da las gracias por lo que hago. También es verdad que me muevo por barrios populares, por barrios normales, entre comillas, y no me muevo por barrios donde se está manifestando la gente últimamente. Quizás ahí sería distinto. En cualquier caso, sobre la pregunta sustantiva, yo he defendido al turismo. De hecho, la comparecencia en la que se extrajeron supuestamente esas declaraciones era una comparecencia en la que defendíamos la necesidad de proteger al turismo en un momento como este, porque el turismo es un sector importante en nuestra economía. En la española es un 12% del PIB, en la de mi tierra, en Andalucía, es todavía mayor, pero lo que estaba hablando es de una reflexión de la necesidad de aprovechar, entre comillas, esta situación para reinventarnos, es decir, hacer de la necesidad virtud y de proteger al sector turístico, reforzarlo y mejorar la calidad, mejorar el valor añadido. Porque es impecable lo que dije técnicamente y los economistas, tanto de derecha como de izquierda, lo comparten. Si en Alemania hay salarios más altos que en España, no es porque en España seamos más vagos, es sencillamente porque Alemania tiene una estructura productiva de más valor añadido, una estructura productiva con más componentes tecnológicos, con más componentes de conocimiento, que permite mejores salarios, que permite, por lo tanto, disfrutar de mayores rentas. Nosotros tenemos que aproximarnos a un modelo de esa naturaleza y eso es lo que yo propuse. Creo que además mucha gente que me critica está de acuerdo también. En sus comunidades autónomas gobernadas por el PP esto lo han llevado a cabo, incluso están en un proceso de transición que el gobierno de España también está comprometido con él, elevar el valor añadido, elevar los salarios, acabar con la precariedad, con la estacionalidad en ese sector, que es mucho más aguda que en otros sectores, pero bueno, vivimos un contexto de agresión y hostilidad permanente contra el gobierno y sencillamente pues esto sí que va en la responsabilidad en primera plana, hay que asumir las críticas, aunque en este caso yo gustoso de responderlas porque lo que dije es impecable. Pues hay que dar las explicaciones. Alberto Garzón, ministro de Consumo, muchísimas gracias. Nos queda hoy un programa muy malagueño. Estaba pensando ahora que en un rato estará el alcalde Francisco de la Torre en conversación con La Noche. Un saludo y espero que se recupere pronto. Se incorporó ayer, creo, de la operación a la que ha sido sometido y hablaremos con él un rato de Málaga y de cómo afronta este momento complicado. Ministro, gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Bueno, pues nosotros vamos a seguir después de esta conversación con el ministro de Consumo, con Alberto Garzón, y vamos a entrar, si os parece, ya en los datos del CIS. Me voy a ir aquí